Apagué la luz del techo. Solo quedó encendida la lámpara de la mesilla de noche para guiarme. Entré en la habitación de invitados, dispuesto a disparar un tiro a cualquiera que apareciera en la entrada. Veía el guardarropa con el rabillo del ojo. Si las puertas empezaban a abrirse, no necesitaría la visión láser para agujerearlas. Era suficiente una pistola de 9 milímetros. Tropecé con la cama y me alejé lo suficiente de la puerta y del guardarropa para observar más de cerca a la muñeca. En cada una de las palmas de la mano tenía un ojo, no un ojo pintado a mano, ni un ojo de cristal del taller de muñecas, un ojo humano. Los goznes de las puertas del guardarropa seguían inmóviles. Nadie se movía en el pasillo. Me quedé tan inmóvil como la ceniza en una urna, pero la vida siguió sin mí. El corazón empezó a latirme como nunca había latido, apenas un instante, pero girando con pánico en su jaula de costillas. Volví a mirar aquella ofrenda de ojos que se llenaban las manitas de porcelana. Ojos castaños, ensangrentados, lechosos y húmedos, asombrosos y asombrados en la desnudez de los párpados. Una de las últimas cosas que habían visto aquellos ojos fue una camioneta blanca frenando como respuesta a un pulgar levantado, y luego un hombre con una cabeza rapada y una perla en la oreja. Hubiera podido asegurar, sin embargo, que no era el mismo que estaba en casa de Ángela. La burla, jugar al escondite, ese no era su estilo. La acción rápida, perversa y violenta era más de su gusto. Me sentí como si me encontrara en un sanatorio para jóvenes sociópatas, donde unos niños psicóticos, tras reducir a sus guardianes, estuvieran jugando en medio de una libertad que les produjera aturdimiento. Casi podía oír su risa escondida en otras habitaciones, risitas salvajes y macabras tras unas manitas frías. No quise abrir el guardarropa. Había subido allí para ayudar a Ángela, pero ya no iba a poder hacerlo. Solo quería bajar las escaleras, salir, montar en la bicicleta y marcharme. Cuando miré hacia la puerta, las luces se apagaron. Alguien había desconectado el interruptor de la caja de conexiones. La oscuridad era tan profunda que ni siquiera me satisfizo a mí. Las ventanas tenían gruesas cortinas y el cántaro de leche de la luna no encontraba un resquicio a través del cual verterse. Todo era negro sobre negro. Caminé a ciegas hacia la puerta, luego giré hacia un lado y me dominó la sensación de que había alguien en el corredor que me encontraría con la verdad de una hoja afilada en el umbral. Apoyé la espalda en la pared del dormitorio y agucé el oído. Contuve la respiración, pero fue incapaz de aplacar mi corazón, que latía como los cascos de los caballos sobre guijarros, una estampida de caballos desbocados, y me sentí traicionado por mi propio cuerpo. Luego, sobre la retumbante estampida de mi corazón, oí el crujido de las bisagras. La puerta del guardarropa estaban completamente abiertas. Jesús. Fue una oración, no una maldición, o quizás ambas cosas. Sosteniendo la Glock con ambas manos, apunté hacia donde pensé que estaba el armario. Luego lo reconsideré y la desvié de 3 pulgadas hacia la izquierda para luego dirigirla inmediatamente otra vez hacia la derecha. La absoluta oscuridad me desorientó, a pesar del convencimiento de que estaba escondido en el guardarropa. No hubiera podido asegurar que apuntaba el centro de espacio situado encima de los cajones. Tenía que acertar el primer disparo, porque el fogonazo revelaría mi posición. No podía arriesgarme a disparar indiscriminadamente, aunque una lluvia de balas probablemente sorprendería a ese hijo de puta. Estuviera donde estuviese, existía la posibilidad de que solo lo hiriera y una pequeña oportunidad, aunque muy real, de que apenas lo afeitara. Si la pistola estaba vacía, ¿entonces qué? ¿Entonces qué?
Salí al corredor, arriesgando un encuentro, pero no fue así. Cuando crucé el umbral, cerré la puerta del cuarto de invitados detrás de mí, poniéndola entre quienquiera que hubiese salido del guardarropa y yo, asumiendo que el crujido de las bisagras no había sido producto de la imaginación. Las luces de la planta baja debían tener su propio circuito, porque un brillo se elevaba por la escalera al final del negro corredor. En lugar de esperar a ver quién había allí, si había alguien, corrí hacia las escaleras. Oí cómo se abría una puerta a mis espaldas. Bajé jadeando las escaleras de dos en dos y ya casi estaba en la planta baja, cuando mi cabeza en miniatura pasó volando y fue a estrellarse contra la pared que tenía enfrente. Sorprendido, levanté un brazo y me protegí los ojos. La medalla de porcelana me alcanzó la cara y el pecho. El resbalón del talón izquierdo en el borde de un escalón me obligó a lanzarme hacia adelante y chocar contra la pared del descansillo, pero conseguí mantener el equilibrio. El descansillo, con los fragmentos crujientes de mi cara vidriada bajo los pies, me volví rápidamente para enfrentarme con mi asaltante. El cuerpo decapitado de la muñeca, aproximadamente vestido de negro, se precipitó escaleras abajo. Me agaché y pasó por encima de mi cabeza para estrellarse contra la pared que había detrás de mí. Cuando alcé la vista y apunté con la pistola a la parte superior de las escaleras, no había nadie allí a quien disparar, como si la muñeca se hubiera arrancado la cabeza para arrojarla contra mí y luego se hubiera lanzado por las escaleras. Las luces de la planta baja se apagaron. A través de la ominosa oscuridad llegó hasta mí el olor de algo que se estaba quemando. Busqué a tientas en la impenetrable penumbra y finalmente conseguí encontrar la barandilla. Sujeté la madera pulida con una mano sudorosa y bajé el último tramo de escalera que llevaba al vestíbulo. Aquella oscuridad poseía una sinuosidad extraña, parecía enroscarse y retorcerse a mi alrededor mientras descendía a través de ella. Luego comprendí que eso se debía al aire, no a la oscuridad. Tortuosas corrientes de aire caliente subían por la caja de la escalera. Instantes después, zarcillos, luego tentáculos y luego una gran masa modulada por impulsos de humo maloliente se derramó en la caja de la escalera desde abajo, visible aunque palpable, y me envolvió como una anémona marina gigante podría envolver a un buceador. Tosí, me sofoqué. Me esforcé por respirar y volví sobre mis pasos, con la esperanza de escapar por una ventana del segundo piso, aunque no por la del cuarto de baño principal, donde estaba Ángela. Volví a descansillo y subí a gatas 3 o 4 escalones del segundo tramo antes de detenerme. A través de las lágrimas que me llenaban los ojos debido al picor que producía el humo, vi una luz palpitante arriba. Fuego. Habían encendido 2 fuegos, uno arriba y otro abajo. Aquellos invisibles niños psicóticos ocupados en su juego de mente eran al parecer numerosos. Me vino a la memoria el pelotón de rastreadores que parecían salir del suelo de la funeraria, como si Sandy Kirk tuviera el poder de convocar a los muertos fuera de su tumba. Inclinado una vez más, con la mayor rapidez, me precipité hacia la única esperanza de aire respirable. La encontraría, si la había, en algún sitio, en el punto más bajo del edificio, porque el humo se elevaba mientras la llama succiona el aire frío en la base para alimentarse. Cada aspiración me provocaba un ataque de tos espasmódica que incrementaba la sensación de ahogo y aumentaba el pánico, de manera que contuve la respiración hasta que llegué al vestíbulo. Una vez allí, caí de rodillas, me extendí en el suelo y noté que podía respirar. El aire era caliente y tenía olor a acre, pero como todas las cosas son relativas, me alivió más que el aire tonificante procedente del Pacífico.
Me quedé allí echado, entregado a una orgía respiratoria. Dudé lo suficiente para hacer algunas aspiraciones profundas que limpiaron mis pulmones sucios y para acumular la suficiente saliva que me permitiera escupir el hollín que tenía en la boca. Luego levanté la cabeza para catar el aire y comprobar hasta dónde llegaba la zona en que podía estar a salvo. No era muy alta, tendría de 10 a 12 centímetros. Sin embargo, el somero refugio sería suficiente para mantenerme vivo mientras buscaba una salida. Siempre que la alfombra no se quemara, claro está, porque entonces ya no sería un lugar seguro. Las luces seguían apagadas, el humo era denso y cegador. Repté sobre el estómago, dirigiéndome en línea recta hacia donde creía que iba a encontrar la puerta principal, la salida más próxima. Lo primero que encontré en la oscuridad fue un sofá, a juzgar por el tacto, lo que significaba que había atravesado la arcada y me encontraba en la sala de estar, al menos unos 90 grados lejos del trayecto que había creído seguir. Unas cadencias de un luminoso naranja atravesaron el aire limpio próximo al suelo, iluminando por debajo las rizadas masas de humo como si fueran cúmulos pasando sobre una llanura. Desde mi perspectiva, sobre la alfombra, las fibras de nylon beige se pusieron tiesas como una gran llanura de hierba seca, iluminada a intervalos por una tormenta eléctrica. Aquel refugio reducido y vital bajo el humo parecía un mundo paralelo en el que había caído después de atravesar la puerta hacia otra dimensión. Las siniestras vibraciones de la luz eran el reflejo del fuego del otro lado de la habitación, aunque no mitigaban la penumbra lo suficiente como para ayudarme a encontrar el camino de salida. Aquella fluctuación solo contribuía a confundirme y atemorizarme. No podía ver el fuego vivo, por lo que imaginé que se estaba produciendo en un extremo alejado de la casa. Pero ahora ya no tenía el refugio que pretendía. Como desde allí no podía vislumbrar el reflejo del fuego, era incapaz de decir si las llamas estaban a unos centímetros o unos metros de distancia, si se acercaban o se alejaban de mí, de modo que la luz aumentó mi ansiedad sin proporcionarme una guía. O bien estaba sufriendo los efectos perjudiciales de la inhalación del humo, entre ellos una percepción del tiempo distorsionada, o bien el fuego se extendía con una rapidez poco habitual. Los incendiarios probablemente habían utilizado un acelerador, quizá gasolina. Determinado a volver al vestíbulo y luego a la puerta principal, aspiré desesperado el aire cada vez más acre cerca del suelo y repté por la habitación, hundiendo los codos en la alfombra para darme impulso, rebotando en los muebles, hasta que mi frente chocó contra el saliente del ladrillo de la base de la chimenea. Me encontraba aún más alejado del vestíbulo y lo cierto es que no podía imaginarme metiéndome en el hogar y subiendo por el tubo de la chimenea como un Santa Claus en su camino de vuelta al trineo. Estaba aturdido. El dolor de cabeza me partía el cráneo en diagonal desde la ceja izquierda hasta la parte derecha del cabello. Los ojos me picaban a causa del humo y el sudor salado que caía sobre ellos. No me atraganté, sino que aquellos punzantes humos que sazonaban el aire más limpio próximo al suelo me hicieron sentir náuseas y empecé a pensar que no iba a sobrevivir. Procuré recordar cómo estaba situada la chimenea en relación con el arco del vestíbulo. Di la vuelta a la base de ladrillos y luego me volví a mover en ángulo por la habitación. Era absurdo que no pudiera encontrar la salida. No era una mansión, por Dios, ni un castillo. Apenas era una casa modesta de 7 habitaciones, ninguna demasiado grande, y 2 cuartos de baño. Y ni el corredor de fincas más listo del condado hubiera podido describirla para dar la impresión que tenía suficiente espacio para satisfacer al príncipe de Gales y su acompañamiento. De vez en cuando, en las noticias de la noche, ves historias de personas que mueren en casas ardiendo y no entiendes por qué no han podido salir por la puerta o por una ventana, cuando una u otra estaban seguramente a unas docenas de pasos, a menos desde luego que estuvieran borrachas, o ciegas por las drogas, o lo bastante locas para volver a meterse en las llamas a rescatar a Fluffy,
el menino, lo cual puede parecer poco agradecido por mi parte, porque aquella misma noche fui rescatado en cierto sentido por un gato. Entonces comprendí por qué hay personas que mueren en ciertas circunstancias. El humo y la profusa oscuridad son más desorientadores que las drogas o el alcohol. Además, a medida que respiras el aire envenenado, tu mente va perdiendo agilidad, hasta que empiezas a divagar y ni siquiera el pánico puede hacer que te concentres. Cuando subí las escaleras a comprobar qué le había sucedido a Ángela, me sorprendió la tranquilidad y la serenidad con las que me tomaba la amenaza de una violencia inminente, con un montón de orgullo viril tan empalagoso como un tazón lleno de mayonesa. Hasta había sentido en mi interior un desconcertante entusiasmo por el peligro. ¿Cómo podía cambiar la cosa en 10 minutos? Cuando tuve claro hasta la brutalidad que jamás que me enfrentaría a tales situaciones, ni siquiera con la mitad del aplomo de Batman. El atractivo del peligro dejó de entusiasmarme. De repente, avanzando cautelosamente por la lúgubre oscuridad, algo se movió a mi lado y se frotó en mi cuello y en mi mejilla. Algo vivo. En el circo de 300 arenas de mi cabeza imaginé a Angela Ferryman sobre su estómago, reanimada por algún vudú diabólico, deslizándose por el suelo para reunirse conmigo y darme un beso sangriento con labios fríos en el cuello. Los efectos de la falta de oxígeno eran tan graves que hasta esa imagen espantosa no fue suficiente para aclararme un poco la mente, y sin reflexionar, apreté el gatillo. Gracias a Dios disparé en dirección equivocada, porque aún antes de que el sonido del tiro retumbara en la sala de estar, reconocí el frío hocico en el cuello y la lengua cálida en la oreja como los de mi perro único, mi fiel amigo Orson. «Hola, colega», dije, pero sonó como un graznido sin sentido. Me lamió la cara, respiraba como un perro, pero lo cierto es que no podía culparle por ello. Parpadeé con fuerza para aclarar la visión y una luz roja muy brillante atravesó la habitación. Inmóvil, no me llevé más que una impresión difusa de su rostro peludo apoyado en el suelo frente al mío. Entonces caí en que si había podido entrar en la casa y encontrarme, podría mostrarme la salida antes de que el fuego nos atrapara con su hedor de piel y algodón ardiendo. Reuní la fuerza suficiente para ponerme de pie, vacilante. Aquella pertinaz serpiente de náuseas me subió de nuevo por la garganta, pero como había dicho antes, la volví a reprimir. Me froté los ojos cerrados e intenté no pensar en la ola de intenso calor que de repente me sobrevino. Luego me incliné y busqué a tientas el grueso collar de cuero de Orson, que encontré fácilmente porque tenía el animal apretado contra mis piernas. Orson mantenía el hocico cerca del cuello, donde podía respirar, pero yo tenía que aguantar la respiración y olvidar el humo que me cosquilleaba en la nariz mientras el perro me conducía a través de la casa. Me metió en algunos muebles en los que él cabía e ignoro si se había estado divirtiendo en medio de la tragedia. Cuando mi cara chocó contra el marco de una puerta, no perdí ningún diente. Sin embargo, durante el breve trayecto, le di gracias a Dios varias veces por haberme puesto a prueba con el XP en lugar de con la ceguera. Justo en el instante en que pensaba que ya no podía seguir sin tirarme al suelo a coger un poco de aire, sentí en la cara una corriente fría y cuando abrí los ojos ya podía ver. Estábamos en la cocina y el fuego todavía no había llegado allí. Tampoco había humo porque la brisa que entraba por la puerta abierta se lo llevaba al comedor. Sobre la mesa estaban las velas con su soporte de color rojo rubí, los vasos de licor y la botella abierta de brandy de albaricoque. Parpadeé ante aquel cuadro acogedor, deseando que los acontecimientos de minutos antes hubieran sido solamente un sueño monstruoso y que Ángela, perdida todavía en el jersey de su marido muerto, se sentara otra vez conmigo, volviera a llenar su copa y acabara su extraña historia. Tenía la boca tan seca y sucia que estuve a punto de coger la botella de brandy,
Bobby Holloway hubiera tenido cerveza y hubiera sido lo mejor. El pestillo de la puerta de la cocina estaba abierto. Aunque Orson fuera muy inteligente, era poco probable que hubiera podido abrir una puerta cerrada para buscarme, en primer lugar. No tenía llave. Era evidente que los asesinos habían escapado por allí. Una vez en el exterior, expiré profundamente para eliminar todo vestigio de humo de los pulmones y me guardé la Glock en el bolsillo de la chaqueta. Escudriñé la parte posterior por si hubiera algún asaltante mientras me secaba las manos llenas de sudor en los tejanos. Como bancos de peces bajo la plateada superficie de un estanque, sombras de nubes se deslizaban suavemente a través del césped iluminado por la luna. Nada más se movía, excepto la vegetación agitada por el viento. Agarré la bicicleta y cuando la llevaba a través del patio hacia el pasaje cubierto por el emparrado, alcé la vista hacia la casa y me sorprendió que no estuviera todavía envuelta en llamas. Por el contrario, desde el exterior solo existía una mínima indicación del incendio que iba creciendo habitación tras habitación en el interior. Brillantes sarmientos se llamaban retorciéndose en las cortinas de dos ventanas del piso superior, blancos pétalos de humo floreciendo en los respiraderos abiertos de los aleros del ático. A excepción de las ráfagas y los rugidos del viento inminente, la noche estaba inexplicablemente silenciosa. Mullan-Bay no es una ciudad, aunque posee una voz nocturna distintiva. Coches en marcha, la música distante de un bar de copas o un muchacho practicando con la guitarra en algún porche, el ladrido de un perro, el sonido de los grandes cepillos de la máquina limpiadora de las calles, las voces de los paseantes, la risa de los chicos del instituto reunidos fuera del Millennium Arcade, abajo en el embarcadero y siempre el melancólico silbido como el de un tren de pasajeros o de una cadena de vagones mercancía aproximándose al cruce de Ocean Avenue. Pero entonces no, aquella noche no. Podíamos haber estado en el barrio más muerto de una ciudad fantasma en el corazón del desierto Mojave. Al parecer, el ruido del disparo que había hecho en la sala no había llamado la atención. Bajo el arco del enrejado, en medio de la suave fragancia del jazmín, con la bicicleta cuyas ruedas producían suaves chasquidos acompasados y mi corazón latiendo no tan suavemente, corrí tras Orson hacia la puerta de entrada. Dio un salto y abrió el pestillo con la pata, un truco que ya le había visto hacer antes. Juntos seguimos la acera hacia la calle, con paso apresurado pero sin correr. Estuvimos de suerte, no hubo testigos, ningún automóvil que se acercaba o se alejaba por la calle. Tampoco iba nadie a pie. Si un vecino hubiera visto salir corriendo a la calle justo cuando las llamas rodeaban la casa, el jefe Stevenson hubiera podido utilizarlo como excusa para ir por mí y dispararme si me resistiera al arresto, o hacerlo tanto si me resistía como si no. Me monté en la bici, me mantuve en equilibrio apoyando un pie en el suelo y me volví hacia la casa. El viento hacía temblar las hojas de los enormes magnolios y a través de las ramas vi las llamas lamiendo varias semanas de ambos pisos, llenos de angustia y de excitación, de curiosidad y de temor, de lástima y de profunda preocupación. Me embalé por la acera y me dirigí hacia una calle con poca iluminación, resollando con fuerza. Orson corría a mi lado. Estábamos en las proximidades de un edificio cuando oí unas explosiones procedentes de las ventanas de la casa Ferryman. El violento calor las había hecho estallar. 16. Las estrellas entre las ramas, la luz de la luna entre las hojas, los robles gigantes, una oscuridad profunda, la paz de las lápidas y, para uno de nosotros dos, el siempre intrigante olor de las ocultas ardillas, volvimos al cementerio contiguo a la iglesia católica de San Bernabé. Apoyé la bici en una lápida de granito rematada con la cabeza aureolada de un ángel también de granito. Me senté sin aureola y apoyé la espalda en otra piedra coronada con una cruz.
A varias manzanas de distancia, las sirenas enmudecieron repentinamente cuando los vehículos de los bomberos llegaron a la residencia de los Ferryman. No había llegado en bicicleta a casa de Bobby Holloway porque sufría un persistente ataque de tos que me dificultaba el pedaleo. Orson, con paso tambaleante, se quitó de encima el olor pertinaz del incendio con una serie de violentos estornudos. En compañía de una multitud demasiado muerta para que se la ofendiera, regurgité una flema espesa que sabía a hollín y la escupí entre la superficie de las raíces retorcidas del roble más próximo, con la esperanza de no matar a un vigoroso árbol que había sobrevivido 200 años a remotos, terremotos, tormentas, incendio, insectos, enfermedades y, más recientemente, la pasión de la América moderna por levantar como mínimo una tienda de donuts en todas las esquinas. El gusto que tenía en la boca no debía de ser muy diferente a comer briquetas de carbón en un caldo líquido de arranque. Como había permanecido en la casa en las llamas menos tiempo que su imprudente dueño, Orson se recuperó mucho antes. Mientras yo me dedicaba a garraspear y escupir, él iba y venía entre las tumbas más próximas, olisqueando con diligencia en busca de roedores arborícolas de cola tupida. Entre toses y expectoraciones le decía a Orson que no se perdiera de vista y que él a veces levantaba su noble y negra cabeza y hacía ver que escuchaba. De vez en cuando movía la cola para darme ánimos, aunque era frecuente su impotencia para desviar la atención del rastro de las ardillas. ¿Qué demonios ha pasado en la casa?, pregunté. ¿Quién la ha matado? ¿Por qué han jugado conmigo? ¿Qué ha sido todo eso de las muñecas? ¿Por qué no me han rebanado el cuello y me han quemado con ella? Orson sacudió la cabeza y no jugué a interpretar su respuesta. No lo sabía. Meneaba la cola y la cabeza con desconcierto. Desorientado. Estaba desorientado. No sabía por qué me habían rebanado el cuello. No creo que haya sido la Glock. Quiero decir que eran más de uno, al menos dos, probablemente tres, así es que podían haberme vencido si hubieran querido, y aunque a ella le cortaran el cuello, debían de ir armados, porque son unos hijos de puta serios, unos depravados asesinos. Arrancan los ojos para divertirse, y si no tienen remilgos en llevar armas, no les iba a intimidar la Glock. Orson enderezó la cabeza y consideró el razonamiento. Puede que haya sido la Glock, o quizá no, o quizá sí. ¿Quién sabe? Que es una Glock al fin y al cabo. ¿Y este olor? ¡Qué olor tan maravilloso! ¡Qué lujuriosa fragancia! ¿Orina de ardilla? Perdona, Amos, no. Hay un asunto que me requiere allí. No creo que incendiaran la casa para matarme. En realidad no les importaba si me mataban o no. Si hubieran querido me hubieran capturado directamente. Han prendido fuego para ocultar el asesinato de Angela. Esta es la razón y no otra. Sniff, 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 sniff. Olvidemos los malos aires de la casa ardiendo. Quedémonos con el olor revitalizante de las ardillas. Olvidemos lo malo. Quedémonos con lo bueno, parecía decir Orson. Dios, era tan buena persona, tan generosa, dije con amargura. No se merecía morir así. Orson hizo una pequeña pausa en su olfateo. Sufrimiento humano, terrible, algo terrible, miseria, muerte, desespero, pero no se puede hacer nada, nada. Así es el mundo, la naturaleza de la existencia humana, terrible. Ven a oler a las ardillas conmigo. Amos, no, te sentirás mejor. Se me hizo un nudo en la garganta, no por una pena aguda, sino por algo más prosaico. Garraspeé con la violencia de un tuberculoso y finalmente planté un gargajo negro entre las raíces de un árbol. Si Sasha estuviera aquí, dije, le preguntaría si ahora le recuerdo tanto a James Dean. Tenía la cara grasienta y blanda. Me la enjugué con una mano que también sentí grasienta.
Más allá de la fina hierba que crecía sobre las tumbas y más allá de la superficie pulida de las lápidas de granito, las sombras que proyectaba la luna de las hojas agitadas por el viento danzaban como hadas de cementerio. Hasta bajo aquella luz peculiar pude observar la palma de la mano con la que me había enjugado la cara. Estaba manchada de hollín. Debo apestar a infierno. Inmediatamente Orson perdió su interés por el rastro de las ardillas y se acercó impaciente. Husmeó con fuerza mis zapatos, luego las piernas, el pecho y a continuación metió el hocico debajo de mi chaqueta en el sobaco. A veces sospecho que Orson no solo comprende mucho más de lo que creemos que comprende un perro, sino que posee sentido del humor y talento para el sarcasmo. Saqué a la fuerza su hocico de mi sobaco y sostuve su cabeza con ambas manos. No estás en tus cabales, colega. ¿Qué clase de perro guardián eres? Quizá ya estaban dentro de la casa con Ángela cuando llegué y ella no lo sabía. Pero ¿cómo es que no le mordiese el culo cuando se fueron? Si escaparon por la puerta de la cocina, pasaron por delante de ti. ¿Por qué no encontré un montón de tipos tirados en el patio de atrás, agarrándose el trasero y aullando de dolor? Dije. La mirada de Orson era tranquila, profunda. Le sorprendió la pregunta porque llevaba implícita una acusación. Sorprendido. Era un perro pacífico, era un perro de paz, cazador de pelotas de goma, lamedor de caras, un filósofo y un buen compañero. Amos no. El trabajo consistía en evitar que los villanos entraran en la casa, no en impedir que se marcharan. Buen viento a los villanos. ¿Quién los quiere tener cerca? Villanos y pulgas. Buen viento. Tenía la nariz pegada al hocico de Orson, miraba directamente a sus ojos y me sobrevino una sensación extraña. O quizá fuera locura transitoria y durante unos instantes pensé que podía leer sus pensamientos reales, que eran muy diferentes del diálogo que había inventado, diferentes e inquietantes. Dejé caer las manos que le sujetaban la cabeza, pero él no se alejó de mí ni bajó la mirada, y yo fui incapaz de bajar la mía. Para expresarlo de algún modo, Bobby Holloway hubiera recomendado una lobotomía. Sin embargo, tuve la sensación de que el perro temía por mí. Me compadecía porque se daba cuenta de mis esfuerzos por no admitir el profundo dolor que sentía. Me compadecía porque me era imposible reconocer hasta qué punto afectaba la perspectiva de quedarme solo. Y más que nada temía por mí, como si viera una fuerza inexorable aproximándose, de la cual yo era consciente. Una gran rueda blanca y deslumbrante, tan grande como una montaña, que me convertiría en polvo y dejaría el polvo ardiendo inmediatamente después. ¿Qué, cuándo y dónde? Pregunté. La mirada de Orson era muy intensa. Anubis, el dios de las tumbas egipcias, de cabeza de perro, el pesador del alma de los difuntos, no debía de tener una mirada más penetrante. Este perro mío no es Lassie, ni un alegre perrito de Disney con movimientos encantadores y una capacidad ilimitada para las travesuras divertidas. A veces, le dije, me asustas. Hizo un guiño, sacudió la cabeza, se alejó de mí dando un brinco y se puso a corretear en círculo entre las lápidas de las tumbas, olisqueando con diligencia la hierba y las hojas de roble que había en el suelo, pretendiendo ser un perro otra vez. Quizá no fue Orson quien me asustó, sino yo mismo. Es posible que sus ojos brillantes fueran el espejo en el que vieran los míos, y el reflejo de mis ojos descubrí la verdad interior que no era capaz de mirar directamente. Esta sería la interpretación de Holloway, dije. Orson, con una excitación repentina, empezó a escarbar en un montón de fragantes hojas todavía húmedas después del riego de la tarde por los aspersores, y hundió el hocico en ellas como si estuviera bufando trufas, satisfecho, batiendo el suelo con el rabo.